Queridos estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón, quiero compartir con ustedes la clase teórica sobre hueso y partes blandas. Hoy se trata entonces de tumores de partes blandas. Y vamos a comenzar definiendo lo que es el lipoma. El lipoma es un tejido blando, benigno. Son nódulos subcutáneos blandos de crecimiento lento que están localizados por debajo de la piel, suprayacentes, y es de apariencia normal. Aquí podemos observar entonces una pieza quirúrgica ovoidea que fue contribuida por Balboa y colaboradores. Entonces corresponde al tumor de tejidos blandos más comunes en el adulto y aumenta en prevalencia con el aumento de la edad del paciente. La distribución anatómica es amplia, habitualmente se localiza en el tejido del subcutáneo y de la región proximal de las extremidades y del tronco, y están mal delimitados y usualmente tienen el tamaño entre 2 y 10. En la microfotografía podemos ver que hay una hiperplasia de adipocitos con centros germinativos y no tiene cápsula. Aquí vemos un liposarcoma, un tumor maligno derivado de las células primitivas, capaz de diferenciarse hacia el tejido adiposo, en el que componente de grasa debajo de la piel que también se encuentra alrededor de varios órganos y en torno al músculo. Es una neoplasia propia de los pacientes adultos entre 40 y 60 años y una ligera predominancia sobre el sexo masculino. El liposarcoma puede conllevar con los resultados de la biopsia que la Organización Mundial de la Salud admite actualmente 4 tipos de liposarcomas bien diferenciados: liposarcoma atípico pleomórfico, el mixoide y además el desdiferenciado. El sarcoma en la resonancia magnética y la tomografía computarizada que se observa está localizado tras la rodilla. Es visible en la ilustración izquierda mediante la resonancia magnética por contraste. Y aquí podemos ver la pieza de resección, que es una neoplasia que muestra diferenciación hacia el músculo estriado y representa más comúnmente en la región de la cabeza y el cuello, entre un 35 y 40%, seguidos por las zonas geniturinarias y las extremidades inferiores entre el 15 y 20%. El rhabdomiosarcoma también puede afectar la pelvis y el abdomen, y como se ve en la tomografía, es una gran masa que ha producido hidronefrosis
y estas masas a menudo infiltran localmente y son difíciles de resecar. En la microscopía podemos ver que estas células son fusocelulares y además que tienen estrías que nos hablan de un rhabdosarcoma pleomórfico. Aquí vemos otro tumor, un rhabdomiosarcoma alveolar. Y tenemos en la microscopía las células suelen ser pequeñas con poco citoplasma y los núcleos de las células son redondos con estructuras de cromatina normales y opacas y el subtipo clásico de nidos de células neoplásicas y dispuestas en estos espacios alveolares. La cantidad de espacios alveolares no están presentes o no es significativo. Aquí tenemos otro tipo de sarcoma, el sarcoma botrioide, que es una variante de la forma embrionaria en la que las células tumorales y un estroma edematoso se proyectan hacia el interior de la cavidad corporal. Con esto hemos terminado tumores de partes blandas, desde los benignos lipoma, fibroma, mixoma, y los malignos, rhabdomiosarcoma, liposarcoma, el carcinoma embrionario, etc. Con esta transparencia quiero agradecerles por su atención prestada y además decirles que estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad de San Simón reciban buenas tardes. Hoy vamos a dar entonces patología ósea, tumores benignos. Los huesos largos se dividen en tres secciones. La diáfisis es el eje tubular, la metáfisis, la parte más ancha de la extremidad del eje, y la epífisis está al final del hueso en los jóvenes y separa de la metáfisis por la placa de crecimiento que desaparece en el adulto. Aquí podemos observar entonces las áreas de este hueso. En la microscopía podemos observar los osteocitos que están en la periferia y están con esta área de un negro. También están los osteoblastos, los productores de los osteocitos. Y por último, tenemos los osteoclastos o células gigantes. Podemos observar entonces en este paciente una osteoporosis. La osteoporosis debilita la vértebra, lo que resulta las fracturas por compresión del aspecto anterior de los cuerpos vertebrales. Las fracturas resultan en el dolor de espalda y con el tiempo el acortamiento de la estatura. Pueden afectar, como estamos viendo, una cifosis dorsal o una lordosis cervical que se observa en las malas posturas de los estudiantes de medicina. Aquí podemos ver una fractura. Las vértebras están con osteoporosis, la superficie cortada, la pérdida de hueso de la osteoporosis
es más rápida en el hueso trabecular que en el hueso cortical. Por tanto, las vértebras, debido a su prominente componente trabecular, son prósperas a las fracturas. Y estos pueden tener tumores benignos de hueso como el osteoma osteoide. Aquí tenemos el osteoma que se desarrolla casi exclusivamente en el cráneo o en la mandíbula, como en este caso, y a veces invaden los senos paranasales en forma de masas óseas densas y de aspecto marfilio. Predominantemente en el adolescente y en el adultos jóvenes son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, y la lesión suele ser dolorosa y juzgar por la observación clínica no parece aumentar de volumen. El osteoma osteoide y el osteoblastoma. El osteoma osteoide y el osteoblastoma están evidentemente relacionados entre sí. La cortical del osteoma osteoide y el medular del osteoblastoma. Este osteoma osteoide, la lesión es osteoblástica benigna, caracterizada por su pequeño tamaño, menos de 1 centímetro, los bordes están claramente delimitados, la presencia es habitualmente de zonas periféricas de neoformación ósea reactiva e histológicamente consta de un tejido celular muy vascularizado constituido por hueso inmaduro osteoide. Los osteomas aparecen sobre todo en las diáfisis de los huesos largos, especialmente en la tibia y en el fémur. Los osteoblastomas benignos menos frecuentes que el osteoma osteoide suele desarrollarse en las vértebras, en el ilio, en las costillas, los huesos de las manos y de los pies, y por lo general se parecen provocar los intensos dolores que suelen acompañar al osteoma osteoide. En algunos casos el cuadro histológico puede ser difícil de distinguir de un osteosarcoma. Muchísimas gracias por prestar su atención y les recuerdo que ya estamos terminando la materia. Les agradezco por la atención prestada y que Dios os bendiga. Queridos estudiantes de 4º año de medicina de la Facultad Aurelio Melián y de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a compartir tumores malignos, el osteosarcoma, y podemos decir que el osteosarcoma son tumores que desarrollan después de la edad adulta. Se asocia a las enfermedades de Paget. El osteosarcoma se presenta de ordinario en las metáfisis de los huesos largos y sobre todo en la extremidad inferior del fémur y en la extremidad superior de la tibia y del húmero, las formas más corrientes de osteosarcoma. La actividad mitótica en este paciente que estamos viendo que lo han operado
Y podemos observar, excepto en las fases tardías en que se produce la invasión de los tejidos adyacentes, el osteosarcoma yuxtacortical puede ser difícilmente diferencial de los miocitos osificantes, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo. Este paciente del Hospital Clínico Viedma. El osteosarcoma yuxtacortical, un tipo distinto de osteosarcoma, se caracteriza por tener su origen en la superficie externa del hueso y estos tumores tienen un crecimiento relativamente lento y su pronóstico es mejor que el osteosarcoma de tipo clásico. El tumor suele afectar a los adultos jóvenes y aparecerse en las diáfisis de los huesos largos, sobre todo en la parte inferior del fémur. Vamos a ver entonces tumores formadores de cartílago y entre eso está el condroma, osteocondroma, condroblastoma, la enfermedad de Ollier o displasia condroplásica y el síndrome de Maffucci, cuando se acompañan los hemangiomas múltiples, así como los condromas múltiples. Los condromas adoptan el aspecto de formación de las costillas en zonas de necrosis y calcificación. La osificación en contral y alteraciones maxilares. El diagnóstico diferencial histopatológico del condrosarcoma es a veces difícil. La localización de un tumor caracterizado porque la lesión es cartilaginosa intensamente calcificada que aparece a veces en las metástasis de los huesos largos con o sin síntomas, han sido designadas con el nombre condromas calcificantes y osificantes. Es raro transformación maligna del encondroma solitario, sobre todo los localizados en las manos o en los pies. En cambio, la evolución es más frecuente en los casos múltiples. Aquí vemos un condroma que se localiza en los huesos largos, tanto de las manos como en el pie, como en este caso en el codo. La exostosis cartilaginosa múltiple, vemos en este paciente del Hospital Viedma, excrescencias óseas recubiertas de cartílago que se desarrolla en la superficie externa de un hueso. Aquí tenemos la enfermedad de Ollier que se localiza en las metástasis de los huesos largos, sobre todo en las partes inferiores del fémur y en la parte superior de la tibia y el húmero. Aquí puede aparecer en las manos que las está deformando. Histológicamente son encondromas. El condroblastoma es otro tumor benigno raro que se caracteriza por que está constituido por células redondas poligonales o por células gigantes multinucleares que se localizan siempre en la epífisis de los huesos largos en contacto con la placa cartilaginosa epifisial. El fibrocondromixoma, otro tumor benigno, que se caracteriza radiológicamente por estas burbujas como si fueran vidrio soplado e histológicamente tienen los componentes de fibrosis, de células gigantes y además de mixoma. Los tumores malignos formadores de cartílago como el condrosarcoma yuxtacortical y el condrosarcoma de tipo mesenquimal. Aquí podemos encontrar entonces un material intercelular, pero es típica la presencia de pequeñas cantidades de matriz cartilaginosa intercelular
con zonas de calcificación focal. El osteosarcoma y el condrosarcoma, que hemos visto como tumores malignos. Con esto quiero despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por prestar atención y activar mis conocimientos. Así. Estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy quiero compartir los tumores de la médula ósea. Entre ellos está sarcoma de Ewing, linfoma, mieloma múltiple. En su mayoría ellos tienen un fenotipo neural del oncogen c-MYC, entre el 6 al 10% de los tumores malignos óseos, constituido por unas pequeñas células dispuestas en conglomerados compactos con núcleos redondos sin límites citoplasmáticos netos del núcleo que la destaquen. El tumor de Ewing lo describieron en 1921 y el mieloma múltiple. La ausencia de las fibras de reticulina uniformemente distribuidas permiten diferenciar el sarcoma de Ewing del linfoma. Sus dificultades en el diagnóstico diferencial entre el tumor y el grupo de tumores de células redondas, especialmente el linfoma, el neuroblastoma metastásico. Aquí observamos el mieloma múltiple. La lesión coincide frecuentemente con la presencia de prototipos anormales en sangre y en orina, y a veces la sustancia amiloide y paramiloide en el tejido tumoral. En otros órganos, la mayor parte de los mielomas provocan lesiones óseas múltiples, constituyéndose así uno de los procesos malignos más frecuentes del esqueleto. Aquí observamos las inmunoglobulinas, las cuales están alteradas, la inmunoglobulina M del mieloma múltiple. En la histopatología está constituido por células plasmáticas atípicas. El tumor de células gigantes son tan semejantes a los osteoclastos normales que se las puede considerar como un equivalente neoplásico. Recidivan con frecuencia después del raspado hasta un 50% en las series publicadas. Son pocos los que llegan a producir metástasis pulmonares, como en este caso. Estamos viendo una lesión osteolítica en la parte distal del fémur, la macroscopía, la radiología y las metástasis pulmonares. Histológicamente está formado por tumores, como su nombre dice, células gigantes. Aquí tenemos un caso de mandíbula de displasia fibrosa. El cuadro se caracteriza porque el hueso normal es reemplazado por una mezcla de tejido fibroso inmaduro y fragmentos pequeños de hueso trabecular inmaduro. La lesión suele ocurrir en cualquier parte del esqueleto y el crecimiento con deformidades angulares que pueden ser el resultado de mineralización defectuosa de la porción displásica en el interior de los huesos inmaduros. El tipo monostótico, en que hay ataque de un solo hueso, y los sitios más comunes de afectación monostótica, incluyendo las partes proximales del fémur, tibia, húmero, costillas, cráneo
y columna cervical. El tumor de células de Langerhans o el síndrome de la histiocytosis de células de Langerhans es un trastorno de células dendríticas, células presentadoras de antígeno, y pueden causar diferentes síndromes clínicos. Tradicionalmente se descubrieron como granulosas eosinophils, la enfermedad de Hanschüller-Christian y la enfermedad de Lettersi. Aquí estaríamos presentes un paciente con enfermedad de Lettersi. Generalmente es una edad pediátrica. Todos los pacientes tienen evidencia de activación de la vía de señalización de los genes RAS y RAF, del MEK y del ERK, del BRAX, y además del B600C. Estas mutaciones se identifican en el 50-60% de los pacientes. En la enfermedad de STIP, todos los pacientes tienen evidencia de activación de la vía de señalización del RAF, del RAS y del RAF, del MERK y del... Las mutaciones se identifican en estos pacientes. Con esto terminamos en todos los tumores de médula ósea. Muchísimas gracias por activar mis conocimientos y prestar atención. Que Dios os bendiga.